Bien, entonces en el mercado financiero, cuando hablamos del mercado financiero, hablamos de una serie de conceptos, de ideas, de hechos económicos relacionados con el dinero. Hablamos del dinero en sí mismo, pero también hablábamos del mercado de dinero, cómo funciona la oferta y la demanda de dinero, de instituciones, del sistema bancario, el papel de los bancos centrales, de la política monetaria, las decisiones del sector público en lo relativo al dinero, de los instrumentos con los que podemos hacer y también de las tendencias que han ido surgiendo y que han ido cambiando la realidad. Hay que tener en cuenta, tener claro que en lo relativo a los mercados financieros, el mundo ha cambiado, un cambio importante con la aparición de los bancos, allá hace como alrededor de 500 años, pero después en los últimos 100 años y en los últimos 50 años ha habido una dinámica muy fuerte y recientemente incluso ha habido una dinámica también en lo relativo a los nuevos desarrollos tecnológicos. Es decir, que esto son mercados muy activos donde van apareciendo cosas para bien y para mal. Bien, entender el mapa conceptual, las distintas partes, más allá de que no es necesario ser un experto en cada uno, porque además es prácticamente imposible la suma total de instrumentos, de activos, de tipo, de tipología, es un universo en sí mismo, pero tener en claro en el funcionamiento y el mapa conceptual de los mercados financieros es esencial a la hora de encarar el estudio de la economía internacional, teniendo como objetivo entender el funcionamiento de los negocios internacionales. La economía real, aquellos bienes y servicios que nosotros queremos vender, tiene como contraparte la economía financiera, es decir, los mercados financieros, de una u otra manera. Ahora bien, sabemos nosotros que un mercado es toda institución social en los que los bienes y los servicios y además los factores productivos se intercambiaban libremente. Pero ese intercambio de cualquier tipo de bien o servicio, es decir, los intercambios de la economía real, son intercambios indirectos. ¿Por qué? Porque se utiliza el dinero. No cambiamos una cosa por otra, eso sería el trueque, sino que lo que hacemos es participar en un mercado vendiendo o comprando algo, intercambiando ese algo por dinero. Esto permite entonces que existan los compradores y los vendedores. En el trueque no habían compradores y vendedores. La misma persona era a la vez comprador y vendedor. La aparición de un intermediario genera que estos mercados que pasan a ser indirectos estén conformados o por compradores o por vendedores, en realidad por compradores y por vendedores. Y el dinero es el intermediario por excelencia que permite ese tipo de transacciones, que permite que existen compradores y vendedores, que permite que existan los mercados tal cual hoy los conocemos. Y se ha convertido hoy en una pieza central de la vida en la economía moderna. Pero ese dinero y su relación con el valor de las cosas, tiene una historia bastante rica. Sus orígenes se remontan muchos años atrás y ha habido en el mundo entonces un desarrollo más o menos armónico, dependiendo el lugar, el momento, el tiempo, entre lo que es la economía real y los intermediarios financieros que han permitido el desenvolvimiento de esa economía real, entendiendo la economía real entonces como los bienes y servicios y por otro lado los factores productivos, los bienes y servicios producidos bien por los agentes económicos y los factores productivos, y la economía financiera son los instrumentos que utilizamos para generar movimientos en esa economía real. Bien, volviendo a los orígenes del dinero como instrumento, tenemos que al principio no existía el dinero, lo que teníamos era el trueque, entonces intercambiábamos una cosa por la otra con todas las dificultades que esto trae aparejado. Necesitamos que el que tiene lo que yo quiero necesite lo que yo tengo, la valoración de una cosa con la otra, la participación de la partición de las cantidades, etcétera. Entonces
prontamente se vio la necesidad de, por un lado, la especialización, bien, que implicaba poder participar del trueque, y por otro lado, de la necesidad de contar con algo que me sirviera de intermediario y que no perdiera su valor y que otro agente económico lo tomara a cambio de otros bienes y servicios. Por lo tanto, se empezaron a buscar intermediarios y prontamente tomaron impulso la presencia de los metales rústicos, el oro, la plata y el bronce, junto con otros que no eran metales preciosos, como eran los granos, una vez desarrollada la agricultura con los pueblos sedentarios, el ganado, la sal, etcétera. Es decir, ¿por qué metales rústicos? Bueno, porque no se habían refinado, básicamente era un trozo de algunos de estos metales preciosos que eran demandados, que tenían uso, y bueno, al estado de arte en ese momento generaba que se utilizaran en el estado rústico en que se encontraba. Uno de los problemas que teníamos en ese entonces era la partición, la divisibilidad. Teníamos para calzar el valor que le dábamos a la cosa que queríamos comprar o vender con el valor que le dábamos al metal rústico. En ese caso, los granos, bien, producto de la agricultura, el ganado y la sal, que se usaba mucho en los tiempos antiguos para conservar la comida y algunos otros usos, sí tenían estas características de ser aceptados, de ser valiosos y además de ser divisibles y de que duraban por lo menos un determinado tiempo. Si bien el tiempo de duración de estos otros era menor que los tiempos de duración de los metales rústicos, que básicamente no pierden sus propiedades, sí tenían en el corto plazo aceptación y sí en el corto plazo tenían posibilidades de ser usados como intermediario, básicamente porque eran valiosos, aceptados y divisibles. Después de ahí pasamos a lo que es la producción más finita, bien, de intermediarios para participar en esas compra y venta. Lo primero que hacemos es acuñar darle forma a los lingotes, bien, lingotes de oro, pero también de plata, de bronce, donde había alguien, en general la autoridad del lugar, que lo que decía era: bien, le vamos a dar forma, vamos a hacer una serie de lingotes que van a tener un tamaño, una medida, un peso predeterminado, y de esa manera habían diferentes medidas y empezó ya no eran metales rústicos, sino que ya había un proceso industrial sobre ese metal para transformarlo en lo que después conocimos como moneda. El denario romano es uno de los primeros ejemplos que tenemos de la producción de metales en lingote. No era industrial, la industria todavía no existía, era, por supuesto que era artesanal, pero había un proceso de transformación antes de que ese lingote pudiera ser utilizado como medio de pago. Después pasamos de los lingotes a los metales en moneda. Acá lo que hacemos es vamos ganando en divisibilidad, vamos ganando, lo achicamos al metal que usamos como intermediario y lo podemos potenciar su uso. Bien, en sectores de la actual Turquía, en el siglo VII antes de Cristo, empiezan a aparecer las primeras monedas hechas en metal. Entonces acá teníamos monedas de oro, teníamos monedas de plata de distintos tamaños, y esos distintos tamaños tenían relación con distintos valores de esas monedas. Acá empiezan entonces a acuñarse las monedas monedas hechas de metales preciosos, y aquí empieza
la producción, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, es decir, de Cristo hace más de 2700 años, empieza a aparecer la moneda más similar a la idea moderna que tenemos de dinero. Después de eso aparece el papel moneda mercancía, los primeros billetes. Bien, acá hay un cambio importante en que pasamos de monedas bien hechas de metales preciosos a papel, a billete. Fíjense que esto se da, los primeros ejemplos que encontramos documentados en el siglo XI en Mongolia, el siglo XVII en Suecia. En España aparecen por primera vez los billetes en 1780. Es decir, que estamos hablando que pasaron desde la acuñación de las primeras monedas en metales preciosos, allá en 700 años antes de Cristo, al año 1100, donde aparecen los primeros, 1700, al año 1700, 1800, que en Europa se empieza de alguna manera a extender el uso de billetes. Es decir, que pasan más de, si sacamos las cuentas, prácticamente 1800 años para que aparezcan las primeras emisiones de billetes, y prácticamente cerca de 2500 años, 2600 años entre la acuñación de las primeras monedas de metales preciosos a la producción de los primeros billetes. ¿Y qué eran esos billetes? Bien, ¿por qué se llamaba papel moneda mercancía? Bueno, acá tienen un papel importante en los orfebres, en la Edad Media, en Europa, porque el intermediario seguía siendo el metal precioso en forma de lingote, en forma de moneda. Tenían algunos problemas, que básicamente era la transportación y la seguridad de esos metales preciosos, y lo que sucede es, bueno, una serie de circunstancias que tienen que ver con los desarrollos de la economía del momento. Los orfebres, que eran los que manejaban el oro, los que manejaban los metales preciosos para hacer productos, tenían entonces mayores condiciones de seguridad. Básicamente tenían cajas fuertes donde guardaban esos metales preciosos, y ese es el origen tanto del billete, es decir, del papel moneda, lo que conocemos hoy como billete, como del sistema bancario, porque lo que hacen es empezar a ofrecer los servicios de guarda de esos lingotes, de esas monedas, de esos metales preciosos. Y cuando habían transacciones, es decir, cuando habían compras y ventas de determinados bienes y había que utilizar entonces esos metales preciosos, esas monedas o lingotes para cobrar esas transacciones, había que ir buscarlas, transportarlas, y para evitar ese transporte, entonces aquellos que se dedicaban a almacenarlo empezaron a emitir certificados donde el portador del certificado se le garantizaba que había una determinada cantidad de tal o cual metal precioso depositado, guardado en tal lugar. Entonces nosotros íbamos con un papel que decía: el portador de esto tiene X cantidad de oro, de plata guardada en tal lugar. Entonces el intermediario seguía siendo en definitiva esa cantidad de oro, esa cantidad de plata, pero ya no íbamos físicamente con el oro, con la plata, sino que íbamos con un papel que decía que había una determinada cantidad de oro guardado en ese lugar. Bien, ese es el origen de los billetes, y eso es lo que se denominaba papel moneda mercancía, porque era papel que representaba una moneda mercancía. En definitiva, había una relación entre el metal precioso, seguía siendo el subyacente una determinada cantidad de un metal precioso, que para no transportarlo llevábamos el papel que le daba titularidad. Este es el origen de los billetes y el origen de lo que se llamó el patrón oro, bien, que es el sistema donde el sistema monetario
del mundo que era el primer mundo de esa época, en el siglo XIX, básicamente con Inglaterra y su libra esterlina a la cabeza, que se denominó patrón oro. Tengan en cuenta que cuando termina el siglo XIX, Inglaterra participaba de una u otra manera aproximadamente en algo así como el 80 o 90% del comercio internacional mundial. La presencia de la libra esterlina entonces estaba extendida en todo el sistema de intercambios de comercio internacional, era la principal moneda del mundo y había existido un sistema de patrón oro. ¿Qué significaba el sistema de patrón oro? Bueno, algo muy parecido a esto que decíamos acá, el papel moneda de mercancía, nada más que acá ya el Estado había tomado un papel de autoridad monetaria, y la emisión de ese papel ya no se hacía, si bien depende del lugar, el momento, porque los sistemas eran mixtos o híbridos, es decir, que había emisión privada, emisión pública. El Estado toma a su resguardo la cuestión de la cuestión monetaria, la cuestión de la emisión monetaria, y el patrón oro lo que indicaba era que se emitían billetes y ese billete era convertible en una determinada cantidad de oro, que era lo que decía, lo que tenía escrito ese papel. Entonces, el equivalente en ese momento de lo que hoy conocemos como los bancos centrales se obligaban a cambiar por oro, por una determinada cantidad de oro, determinados valores de billetes. Entonces, el dinero en ese momento, si bien teníamos papeles en las manos, es decir, billetes, esos billetes eran convertibles en determinadas cantidades de oro. Cada vez que hubo una crisis, con Inglaterra como protagonista principal de la crisis, y siendo Inglaterra el protagonista principal del comercio internacional, habían problemas en este sistema patrón oro, porque lo que se hacía era, bueno, emitir mayor cantidad de billetes que el oro que realmente estaba guardado. Entonces fueron cambiando las paridades de ese patrón oro, ¿no? Pero siempre se entendía en la salida de las crisis a volver y a trabajar en ese patrón oro. Esto duró el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Las sucesivas crisis y las guerras mundiales pusieron fin a este sistema. En definitiva, el patrón oro duró hasta la salida de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se instaura un nuevo sistema basado en el patrón oro, pero distinto al anterior, porque el último sistema patrón oro que conocimos en el mundo ya no estuvo basado en la libra esterlina, sino en el dólar estadounidense, y esto fue resultado del fin de la Segunda Guerra Mundial y de cómo había quedado el mundo dividido, partido entre ganadores y perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra definitivamente pierde su predominancia tanto en el comercio internacional como en el sistema monetario internacional. El último patrón oro se estableció en lo que fue en la conferencia de Bretton Woods 1944, previendo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y el dólar ahí toma el lugar de la primera moneda internacional, desplazando a la libra esterlina. Y esto duró hasta la década del 70, al principio de la década del 70, donde la crisis del petróleo y sucesivas crisis pusieron fin unilateralmente por parte de los Estados Unidos al sistema patrón oro. Bien, después tenemos en la historia y en el siglo XX conocemos lo que se llama el dinero fiduciario. El dinero fiduciario es el dinero que conocemos hoy, los billetes que conocemos hoy en nuestro país y en la gran mayoría de países del mundo no son convertibles por ningún tipo de metal precioso. Bien, en ningún lado del mundo el dinero, casi en ningún lado del mundo, está respaldado por ninguna cantidad de oro. No vamos a ningún banco a decir, me tomé este billete, deme la cantidad de oro. Eso ya no existe más. Eso era el patrón oro y eso no existe. ¿Cuál es el respaldo que tienen hoy la mayor parte, la gran mayoría de dinero
de billetes de cualquier tipo de emisión en el mundo, es decir, en prácticamente cualquier país, la fe. Por eso se llama fiduciario, la fiducia. Yo tengo fe. ¿En qué? En que alguien te va a recibir ese billete a cambio de algún bien o servicio. Esa es el respaldo, si quieren buscar algún tipo de respaldo del dinero. La fe en que alguien te lo va a recibir. ¿Por qué recibimos billete? Porque alguien me lo va a recibir a mí después a cambio de algo. Ese es el dinero que hoy existe en el mundo. Ya no se acuñan metales preciosos, no se acumula oro para emitir dinero, sino que los estados, los bancos centrales, las autoridades monetarias, las autoridades de gobierno emiten dinero y cuidan, después tratan de que las variables macroeconómicas y el comercio y qué sé yo, generen confianza en la gente en que ese dinero va a ser recibido. Entonces, ¿qué tiene que quedar claro? Que hoy, que el sistema patronal ya no existe, que el papel moneda mercancía ya no existe y que hoy lo que hacemos es confiar. El único respaldo de la moneda actual, moderna, es la confianza en que alguien lo va a recibir. También en el siglo XIX, pero que toma mucha fuerza en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, aparecen los cheques, que si bien no es dinero en sí mismo, sí son utilizados como medios de pago. En la misma época toman mucha fuerza las tarjetas de crédito en el siglo XX. Esto se hace muy fuerte y se extiende su uso segunda mitad del siglo XX. En Argentina, los últimos 10 años del siglo XX se popularizaron en gran parte las tarjetas de crédito, también son medios de pagos y los últimos el desarrollo nos han llevado a la presencia de las criptomonedas, las virtual coins, las monedas virtuales. El siglo XXI nos trajo consigo la aparición en la segunda década del siglo XXI, si bien la primera moneda virtual, el Bitcoin, es del 2009, digamos, el hecho de que todos empiece a ser conocida por mucha gente, no por todos, pero sí por mucha gente, después de 10 años de desarrollo de la segunda década del siglo XXI, en el inicio de la tercera década, es decir, en el año 2020-2021, toman mayor popularidad, si bien muchos ya desde el 2012, 2013, 2015 en adelante empiezan a prestarle atención a este nuevo mundo de criptomonedas, de monedas virtuales, donde el Bitcoin ha sido y es hasta el momento la estrella. Bien, esto es en muy resumidas cuentas, hay mucho para ver, para investigar, para estudiar acá, la historia del dinero como intermediario. Bueno, ahora bien, cuando nosotros hablamos del sistema financiero, está bien, el punto de partida es el dinero, pero eso llevó al desarrollo de un sistema muy grande. Es una de las durante la segunda mitad del siglo XX fue uno de los sectores de la economía más poderosas y se desarrollaron muchas instituciones financieras. Básicamente una institución financiera, si bien hay de muchos tipos, y tenemos también mucho para ver, investigar y estudiar acá. Básicamente podemos decir que una institución financiera es un intermediario que canaliza los ahorros de los individuos, de las empresas y de los gobiernos hacia préstamos o inversiones. Es decir, básicamente cuando hablamos de instituciones financieras, aquí la estrella es el ahorro, es decir, la capacidad de compra que los agentes económicos no utilizan justamente para comprar, ni para consumir, ni para invertir, sino que lo guardan por una promesa de mayor consumo a futuro. Y por otro lado, hay otros agentes económicos, empresas o gobiernos que necesitan dinero en este momento. Entonces, ¿qué hacen? Piden prestado esos ahorros a los agentes económicos que los tienen y con una promesa de devolución en el futuro. Las instituciones financieras lo que hacen es unir estas dos puntas, la disponibilidad de ahorro por un lado y la necesidad de dinero por otro.
Bien, entonces hay alguien que necesita dinero porque tiene una idea, porque tiene un proyecto, porque lo quiere llevar a cabo, y hay alguien que tiene dinero porque lo ha ahorrado. Las instituciones financieras son intermediarios que que unen estas dos puntas, las necesidades de financiación y la financiación basada en ahorros de otros agentes económicos. Y acá tenemos una gran variedad de jugadores, los bancos comerciales, los bancos de inversión, las asociaciones de ahorro y préstamos, las cooperativas de crédito, las empresas de seguro, los fondos de inversión, los fondos de pensiones o de jubilaciones, los brokers, aquellos que hoy son grandes plataformas que nos permiten comprar y vender acciones. Ojo que hasta no hace mucho tiempo no comprábamos por plataforma, había que ir al banco físicamente con un papelito y le decías qué acciones querías comprar. Bueno, hoy los brokers también se han adentrado mucho en el mundo digital, pero la presencia de los brokers viene de hace mucho tiempo. Esto tiene la crisis del 29 fue una crisis de 1929, la caída de la bolsa, y ahí la presencia de los brokers era quizás no en todo el mundo, pero en Estados Unidos, básicamente, que fue el origen de la crisis, era muy conocida y extendida. La primera crisis, una de las primeras crisis documentadas, no fue la primera, pero financiera, como fue la de los tulipanes en 1600 y tanto, allá en Holanda, también tuvo que ver con la presencia de casas de bolsas de valores. Entonces también habían brokers ahí. Bien, más nuevos son los sistemas de crowdfunding, donde alguien que tiene un proyecto puede generar un pedido directo a muchos minoristas que financien su proyecto. Y también hay una gran presencia de reguladores. Pensemos no solo en los bancos centrales, también está, para hablar de nuestro país, la Comisión Nacional de Valores. Hay una serie de instituciones que regulan la presencia y el funcionamiento de todos estos jugadores, que en definitiva son instituciones financieras que de alguna u otra manera forman parte de este ecosistema en el que se canalizan ahorros de los agentes económicos para utilizar ese dinero para ser utilizado ese dinero por otros agentes económicos. Bien, y los mercados financieros básicamente son foros, son instituciones sociales en los que los proveedores de fondos de dinero y los solicitantes de dinero realizan negocios directamente, es decir, podemos no ir a un intermediario, sino ir directamente a juntar las dos partes, pero en ese mercado, por supuesto, regulado. También puede haber toda una cuestión en negro, no regulada y demás, pero eso está por fuera de la norma, de la ley. En los mercados financieros regulados podemos encontrarnos los que tienen dinero con los que necesitan el dinero de una manera directa. Bien, piensen en una empresa que necesita dinero para llevar a cabo una ampliación, un proyecto, etcétera. Y acá hay distintas maneras. Podemos hacer una colocación privada de fondos. Llamo a mis amigos, qué sé yo, digo, mira, tenemos acá, hacemos un contrato, me financian, nosotros llevamos a cabo nuestra empresa. Una oferta pública es cuando son las famosas salidas a bolsa, en la bolsa de valores de Nueva York, en Wall Street, o en la bolsa de valores de Nueva York, que es el Nasdaq, la tecnológica, o en la bolsa de valores de Buenos Aires, o en la de San Pablo, o en la de Milán, o en cualquier bolsa de valores del mundo. Las empresas, cumpliendo una serie de requisitos del lugar, pueden hacer lo que se llama una Initial Public Offer, una oferta pública inicial, es decir, salir a bolsa, que es listar sus acciones en bolsa. Toman una determinada cantidad de sus acciones, supongamos, tenemos una empresa en Mendoza, tomamos una determinada cantidad de acciones, vamos a la Bolsa de Valores de Buenos Aires y decimos, bien, yo quiero vender a inversores privados, minoristas, esta determinada cantidad de acciones, y eso es lo que se denomina cotizar en bolsas. Entonces, esa institución lleva a cabo esta oferta pública, la oferta pública inicial, que es la primera vez que esa empresa vende sus acciones en la bolsa, y eso es lo que se denomina un mercado primario. Pero después el que compró esas acciones se las puede vender a otro, y de hecho todos los días se compran y venden acciones que alguna vez una empresa
sacó por primera vez a la bolsa, y eso es lo que se denomina mercado secundario. Las bolsas de valores funcionan como mercados primarios y como mercados secundarios. Permiten hacer una oferta pública inicial en un primer momento y después permiten la compra y venta como mercado secundario entre particulares, entre agentes económicos, todo el tiempo. Bien, las instituciones financieras participan activamente en los mercados financieros como proveedores y solicitantes de fondos. Entonces, los mercados financieros es donde se encuentra el que tiene fondos con el que quiere los fondos, con el que los necesita. Y las instituciones financieras son todas aquellas instituciones que participan de alguna u otra manera en ese proceso en el que se encuentra el que tiene dinero con el que lo necesita. Bien, acá tenemos un esquema gráfico donde vemos el funcionamiento del sistema financiero, el flujo de fondos, cómo fluye los fondos en el sistema financiero. Entonces dijimos, acá tenemos los agentes económicos y acá también tenemos agentes económicos. Estos son los que tienen dinero, estos son los que necesitan dinero. Bien, todos los agentes económicos pueden formar parte de los dos grupos, obtenerlo, ahorrarlo, digamos, y tener sus ahorros disponibles para prestárselos a alguien, o necesitar esos fondos y pedírselos a alguien. Entonces podemos tener financiamiento directo o financiamiento indirecto. Financiamiento directo a través de mercados financieros o el indirecto a través de intermediarios financieros. Estos mercados financieros, si bien el financiamiento es directo, no deja de tener injerencia también algunas instituciones financieras. Ojo, no significa que no haya nada, están los reguladores, está todo, hay una gran serie de normas y de cuestiones a tener en cuenta, pero hay una distinción entre financiamiento directo, como es que una empresa salga a la bolsa, con el financiamiento indirecto, como es que una empresa pida un préstamo. Bien, entonces los flujos de fondos, y fíjense que los intermediarios financieros entonces también participan en estos mercados financieros en el que el financiamiento va a ser directo. Esto que acá lo tenemos en un esquema gráfico bastante simple, tomó un esquema muy complejo en el mundo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Acá tenemos lo mismo, pero más completo, donde lo que hemos hecho es desagregar. Fíjense, acá tenemos los mercados de bienes y servicios, los mercados de factores, y sobre esos mercados de factores y esos mercados de bienes y servicios, cuando nosotros estudiamos el flujo circular de la renta, bien, es decir, la compraventa de bienes y servicios o de mercados o de factores productivos, la contraparte que son financieras en esos mercados reales incluye entonces que haya una dinámica en la que participan los mercados que acabamos de nombrar, los agentes económicos que forman parte de uno u otro mercado, en uno u otro lado de esos mercados, y el mercado financiero como gran intermediario en todo ese flujo de la renta. Entonces, en realidad esto es el funcionamiento de una economía moderna donde tenemos multiplicidad de agentes económicos del país, de fuera de los países. La economía internacional está formada por agentes económicos de los diferentes países con diferentes intereses que forman parte de diferentes mercados, y esos mercados, todos esos mercados tienen como contraparte los mercados reales, los mercados financieros, y esos mercados financieros tienen una multiplicidad de jugadores que intervienen en ese flujo de la renta, y mientras mayor el proceso económico, mayor todo el flujo de dinero que gira alrededor del funcionamiento de una economía. En la segunda mitad del siglo XX y en el siglo XXI, los mercados financieros, que llevamos al siglo XXI, los mercados financieros tomaron un papel cada vez más grande. Es decir, que en sí mismo no es que son solo un apoyo de los mercados reales, sino que se convirtieron en sí mismos en una industria que llevó, entre otras cosas, a la crisis financiera global
que inició en el 2008 y que tuvo repercusiones muy importantes. En la crisis de la pandemia también los mercados financieros se detuvieron un papel muy importante. Esto se ha ido potenciando, aumentando su participación en estos flujos, y lo que han cambiado son la forma, las tecnologías, los modos de relacionarse, pero los mercados financieros no han dejado de crecer desde que inventamos el dinero hace ya miles de años a hoy, con los últimos desarrollos tecnológicos de las monedas virtuales, de las finanzas descentralizadas, etcétera, no ha dejado de crecer y ha tomado una preponderancia muy importante en el sistema económico internacional.